mundo, bienvenidos a una nueva sección en su canal de Dr. Karan 8K, hoy con una compañía maravillosa, de verdad muy contento. Y vamos hoy a esta sección, ustedes seguramente la recordarán, de reflexiones en 8K, hoy con un estilo muy retro y con una compañía maravillosa. Me está acompañando, a ver si lo digo bien el nombre completo, Yancy Johari Pérez. ¿Lo dije bien? Yancy Johari Pérez Dañán. ¿Sí está bien? Muy bien. Yancy, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas, doctor. Muy bien. ¿Y usted? Muy emocionada por pertenecer a este espacio. Qué rico, Yancy. Yancy, me gustaría, si para que la gente que nos está viendo empiece a saber quién eres tú. Cuéntanos tú qué estudias, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo estudio Administración de Empresas con la U de Cataluña. En este momento ya estoy cursando el último semestre y aparte me dedico, pues trabajo como en funciones en mi casa. Somos como caficultoras con mi madre. Qué interesante eso. De hecho, va a ser uno de los temas que aquí traigamos, con tu permiso, mi querida Yancy. Pero hoy tenemos otro tema que surgió por, bueno, una inspiración conjunta, porque yo le decía a Yancy, yo quiero como tocar temas de tipo retro, hablar sobre cosas muy desde el texto Yo estuve ahí. De pronto hay personas que conocen estos temas que vamos a hablar acá más que nosotros, pero quiero plantear una pequeña diferencia en términos de yo estuve ahí presente, que de algo le sirve a uno tener la edad que uno tiene. Es así como cuando estábamos haciendo como la escaleta, la decisión de temas, a mí me generó mucha simpatía que tú dijeras que no tanto tú, sino tu mamá recordaba al personaje que vamos a mencionar hoy. Y vamos a tener ahí una compañía de un perrito, no te afanes, eso le da más naturalidad al proceso, le da más. Aquí estamos con todas las de la ley. Cuéntanos, mi querida Yancy, de quién vamos a hablar hoy en este espacio retro en Reflexiones con el Dr. Karan 8K, denominado Yo estuve ahí. Bueno, hoy vamos a adentrarnos en un viaje al pasado, a una época donde la imaginación era el mejor efecto especial. Vamos a hablar de lo retro, como usted nos dice, de una época legendaria y llena de aventura. Y vamos a hablar en este caso de Calimán. Calimán, el hombre increíble. Yo no lo pronuncio muy bien, estoy seguro, si tu mamá escucha el programa de radio, que escucha las frases, ¿cómo era? Caballero con los hombres, galante con las mujeres. Tenía una serie de frases muy bonitas para la época. Empecemos contigo, mi querida Yancy. ¿Tú tienes algún recuerdo de Calimán o qué has empezado a averiguar sobre Calimán? Y ya les comentaré un poco. No, recuerdos míos como tal, no, pues apenas lo conocí acá en esta investigación y todo, pero le comenté a mi mamá que tenía esta actividad y ella sí me contó que sí lo había escuchado y que siempre en las tardes con su familia se embarcaban ahí en ese viaje que era una radionovela, entonces todos se sentaban alrededor del radio a imaginar y se vivía el suspenso, o sea, se imaginaban todo y era como el rato más agradable del día en familia que pasaban. Qué bonito escuchar eso. Bueno, les voy a contar, te voy a contar y le voy a poner también en contexto a las personas porque buena parte de mi niñez fue paralela con Calimán, ¿sí? De hecho, Calimán nace unos años antes que yo, por si acaso. Calimán es mayor que yo, por si acaso. Calimán nace el concepto en 1963 en México. Surgió inicialmente en la radio, ¿sí? Más o menos el cómic surge, y no recuerdo si es 3 o 5 años después, que ahí sí es cuando yo he nacido, en el 68. No sé si tú tienes la fecha del cómic. ¿Tú la tienes de pronto la fecha del cómic? No, creo que había investigado como esa misma, pero en este momento, como en el 1970 también se hicieron Ok. cosas, como desde el 1965 nació. Ajá. Fíjate que pasa una cosa bien interesante a ese nivel. Calimán
obviamente tiene su origen en México y es México su hogar por naturaleza. Bueno, la historia de Calimán no es que es un mexicano, no es un superhéroe mexicano, es un superhéroe digamos, creado en México, pero él nace en teoría en el Tíbet, ¿sí? En teoría, de acuerdo a lo que llamarían algunos el lore la sinopsis de él, es un hijo de la diosa Kali, por eso se llama Calimán, ¿sí? Y no se conoce mucho del origen de él, más allá de que en teoría es hijo de la diosa Kali. Y comienza como una serie radial en México con enorme y denostado éxito. Realmente un éxito enorme. Llega años después a Colombia, más o menos mal contado. Llegó, perdone porque si no recuerdo el detalle, ¿no? La minucia. Pero si mal no estoy, Calimán llega en 1973-74 a Colombia, ¿sí? Lo digo porque yo tendría 5 años y ya había leer y leía bien. Eso sí debo decir que leía bien y de corrido, por si acaso, ¿sí? Entonces, y recuerdo el cómic de Calimán como un cómic, en esa época no lo llamábamos cómic, sino cuentos, ¿sí? En esa época digamos que nosotros no usábamos ningún término norteamericanista, ¿sí? Pensábamos que Calimán era porque fuera un man de Cali, pero no porque fuera Calimán, ¿sí? El hijo de la diosa Cali. Y la otra es que, de verdad, es que a veces la gente hoy piensa que toda la época se ha hablado de cómic, ¿no? Aquí se decía cuentos. Incluso en algunos países les decían otro tipo de términos a estos cómics, a estos cuentos, revistas, pasquines, ¿sí? Tenían como otro tipo de nombres de acuerdo al contexto. Colombia, por lo menos lo que yo recuerdo era cuentos, ¿sí? Y había una enorme calidad de cuentos, cantidad y calidad. Muchos venían en colores, pero los cuentos de Calimán, o los cómics, si lo queremos hablar hoy por hoy, llegaban en un tono blanco y negro, pero con matices, lo que algunos conocen como color sepia. Tú seguramente has visto fotografías antiguas, Yancy Johari, esas que vienen en blanco y negro, que tú las notas como con varios tonos. Así era el cómic. No sé si alguna vez llegaste a ver un cómic de Calimán, de los originales. No tuve Eran bellísimos, bellísimos. La fortuna. Con decirte que me parecían más bonitos en blanco y negro, o sea, en ese tono sepia, porque después lo quitaron, después se volvieron muy tinta blanca y negra. Me gustaba más verlo en blanco y negro que años después, cuando sacaron ediciones de Calimán a color. A mi juicio se le perdía mucho el estilo. Bueno, mi querida Yancy, cuéntame un poco qué datos tienes de Calimán y yo empiezo acá. Y de pronto, ¿qué preguntas tienes de Calimán? Y empezamos aquí a tratar apelando a memoria para responderlos. Hay algo que me causó como mucha curiosidad en particular y me gustó mucho. Es que Calimán era diferente, un hombre de turbante, capa y que nunca usó la violencia como primera opción. Confiaba mucho en la sabiduría y la justicia, era como todo tranquilo, todo zen y siempre tenía frases como la serenidad y la paciencia son armas poderosas. Entonces, me gustaría traer esto como hoy a la época actual para hacerle una pregunta a usted, Doc, que si cree que si Calimán saliera hoy en un videojuego o en una serie de Netflix, la gente lo vería igual de épico. Para mí es un sueño que siempre he tenido ver a Calimán en un videojuego. Hace poco incluso me lo preguntaban. Calimán tuvo apariciones en cine, ¿sí? Muy buenas apariciones. De hecho, creo que era Jeff Daniel, el actor. Es que se me escapa ahorita el apellido de él, no me acuerdo si era ese el nombre, un actor México-norteamericano, ¿sí? Tremendo actorazo, muy convincente en su rol. Y sí, yo pienso que la filosofía de Calimán, el estilo, aún hoy calaría muy bien. Me dejas pensando en una cosa, y es que Calimán le acostumbraba a decirle a su pequeño amigo Solín, un muchacho que era un príncipe de Egipto, la gente no siempre sabe eso, era un niño que era como ladrón y medio pordiosero, pero en la historia original de él, cuando se empieza a indagar, él era hijo de príncipes, ¿sí? Y después opta por irse con Calimán, prefiere dejar toda su vida allá y se va con Calimán. Siempre le decía Calimán a Solín, serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Y esa frase se nos quedó por generaciones. Pero cuando digo se nos quedó, Yancy,
yo me atrevo a decir que se nos quedó como comportamiento, ¿sí? Cuando estoy en situaciones críticas, lejos de desesperarme, sí, me acuerdo de eso, lo tengo muy implícito. O sea, debo reconocerle al cómic que esa serenidad y paciencia es como un valor que trato de tener en esos momentos. Me hiciste pensar en ello. Claro que me gusta, es que es más, me gustaría volverlo a ver en cómic otra vez. La última vez que hubo cómic de Calimán, no recuerdo si fue como en el 91, no sé qué fecha tú tengas, yo estaba en la universidad. O sea, imagínate, yo crecí con Calimán desde los 4 años, llegué a la universidad y todavía había cómic de Calimán. Entonces lo extraño muchísimo y me encantaría verlo en serie de Netflix o serie Amazon o cine o... Eh, no sé, el tema es muy complejo, el tema de los derechos de Calimán es complejo porque incluso hasta cuando queremos volver a ver la serie radial colombiana o la mexicana, es un rollo. Sí, pero debería ser algo que se tendría que tener muy presente, ya que marcaba como valores tan importantes y ya no se ven como tantas series que nos enseñen mucho, sino al revés. También quería preguntar, como llevando esta misma línea en el tema, creemos que hoy en día en una época como tan acelerada y tan caótica, su mensaje de calma y honor es más necesario que nunca. Sí, mira que me tienes gratamente sorprendido con estas reflexiones y esas preguntas porque eh, en efecto, qué necesario se hace hoy esa filosofía, esos principios éticos que albergaba una figura como Calimán, ¿sí? Con esa tranquilidad, con esa, digamos, como claridad mental para obrar, enfrentándose a enemigos absolutamente superiores a él. Recuerdo que los cómics de Calimán o la revista de Calimán tenía una condición que no era tan común en los demás cómics, y era que los cómics de Calimán continuaban. Entonces tú veías el número 1 y no acababa ahí la historia, sino seguía y seguía y seguía. Hubo números que duraron 20 tomos, 24, 40, 60, llegaron a durar algunas veces. Y menciono eso, mi querida Yancy, porque eran cómics con un nivel argumental bastante profundo, ¿sí? Eran enemigos realmente muy densos, muy poderosos. Si se me permite el paralelo, el más sencillo casi que vendría a ser como un enemigo tipo los que se enfrentaba a James Bond. Pero si tú miras, los enemigos de James Bond tenían hay veces un montón de, digamos, el jefe tenía un montón de secuaces, pero montones. El doctor no tenía qué cantidad de secuaces. En el caso de James Bond, hablaremos de James Bond luego. Con Calimán era lo mismo. Calimán se enfrentaba a enemigos que tenían una legión, pero legiones enteras de gente a su servicio. Eso sí, los malos en ese entonces no eran como los malos modernos en términos de manejar matices. Es decir, tú ves hoy a un malo y ves que el malo de pronto tiene hijos, el malo tiene como su corazón, ¿sí? O sea, el malo, uno hay veces dice, ay, pero este malo me agrada, este malo tiene cosas como chéveres. No, en esa época el malo era malo maloso, ¿sí? Y de hecho, muchos de los malos, y esto puede ser una especie de spoiler, Calimán, como tú muy bien lo señalas, Calimán tenía en su filosofía de vida no matar a ninguno de sus enemigos. Él no los mataba, no los eliminaba. Pero los enemigos planteaban una especie de código de honor. Entonces, cuando el enemigo no podía derrotar a Calimán, eh, hacían como una especie de harakiri, hacían una especie como, no, entonces yo me elimino, ¿sí? Porque no pude reinar. O fallaba la máquina, explotaba. O sea, Calimán no tenía la culpa directa de eso. Tenía una nobleza de espíritu enorme. Solo una vez que yo recuerde, y creo que yo leí una cantidad de cómics enormes de Calimán, que yo recuerde, Calimán se enfrentó con un enemigo al que él dijo, a este enemigo voy a romper mi juramento y a este sí lo voy a matar. Así lo dijo, ¿cómo le parece? Sí. Ese enemigo se llamaba ya le digo cómo se llama, es que es un poquito difícil de escribir, pero uno lo veía el nombre y entendía uno por qué se llamaba así. Ya le voy a decir cómo se llama. Sí, iba a decir, seguro eso sí era malo, más malo aún. Es que era muy chévere, ya te digo cómo se llamaba. Se llamaba Namilak. Namilak. Que claramente Namilak era muy genial. Namilak
era la contrapartida de Calimán, es el nombre de él al revés, ¿sí? Y ese Namilak sí mataba a todo el mundo, era muy malo, era villano. Entonces Calimán dijo, no, pues este está muy malo, yo nunca he roto mi juramento, pero este está malo, pero tan malo, pero tan malo, que me va a tocar matar. Y no lo mataba tampoco, no lo mataba, sí lo derrotaba, obviamente, pero no lo mataba. Perdón ese pequeño spoiler, pero es que es un cómic que vale la pena muchísimo retomarlo. Incluso los programas radiales son bellísimos, como los recomiendo. Bueno, no sé si tienes otras inquietudes así por ese orden, mi querida Yancy. No, incluso antes como que quería preguntar sobre eso, ya que estamos acá hablando de ese tema, porque es que acá también seguro hay muchas personas que como yo nunca habían oído hablar sobre Calimán, entonces es bueno que conozcamos, nos empapemos de que en lo retro también encontramos cosas demasiado maravillosas y nos llevamos sorpresas incluso aún mejores. Entonces antes le quería como decir eso, que sí seguro había muchas aventuras, pero si tuviera que elegir una historia de Calimán que realmente marcó a la gente, ¿cuál sería? O que lo haya marcado usted en especial. Uy, muchas historias de Calimán a mí me llegaron al alma. Me acuerdo una de Calimán contra una que llamaba como que el monstruo de Hong Kong, otra que se llamaba contra el vampiro Bartok, ¿sí? Que se enfrentó dos veces el vampiro humano. Pero tal vez dos que para mí son inolvidables. Una donde se enfrenta como contra extraterrestres. Eso es fantástico. Y los extraterrestres eran unos seres bajitos, sí, eran como pequeñitos. Resultó que esos extraterrestres después eran pigmeos. El cuento políticamente tenía sus vainas, ¿no? Obviamente hoy eso tendría que ser muy revisado, ¿no? Pero estamos hablando de los 70. Pero era bellísimo. Creo que el jefe de él el villano se llamaba el Doctor Kiro, que también era un personaje bajito. Era muy parecido, quien lo dijera, a Austin Power, el Doctor Malito, así calvito y bajito. Pero a pesar de que te estoy mencionando tal vez esa historia de Calimán contra, pues que había una invasión extraterrestre. Imagínate Calimán contra una invasión extraterrestre. ¿Sí? Y el hombre ahí con todo el cuento y cómo tenía que ir a la selva, porque claro, eran pigmeos, entonces llegaba a la selva, fantástico. Con todo y que recuerdo ese cómic con mucho cariño, fue como el cuarto cómic, digamos, la cuarta historia, no cuarto cómic, sino más o menos como la revista 64 a la 100 y pico, no me acuerdo muy bien en el centro del tomo, exacto, perdón, tampoco me da la memoria para tanto, pero el cómic que más recuerdo con enorme cariño, es Calimán enfrentado a los dioses del Olimpo. Hagan en cuenta los que les gustan los videojuegos tipo God of War, así, pero con un no antihéroe como el de Kratos, sino un héroe como Calimán, y tenía que luchar contra los dioses del Olimpo. ¡Qué desigualdad tan macha! Y Calimán se daba trazas, ¿sí? Fue una historia bellísima, con muchos valores, porque lo que tú señalabas de lo bonito de ver en Calimán, la nobleza de espíritu, el carácter, su ética irrevocable, ¿no? Calimán no se dejaba jamás chantajear, era un hombre total, es un hombre de principios, porque en teoría Calimán sigue vivo en nuestros corazones, pero continúa. ¿Y Calimán se enfrentaba como a esto solo o él solo tenía a su ayudante Solín? Ese era uno de los Era como su contextos. aprendiz. Sí, el aprendiz, creo que esa es la frase más clave. En esa época era muy común que los superhéroes tuvieran como su alter, ¿no? Alter ego, o su compañero, aliado, el secundario lo llaman en algunos, porque pues era Batman y Robin, desde la época de Don Quijote y Sancho, ¿sí? Calimán tenía a su inseparable amigo Solín, que Solín era un niño, pero un niño, muy pequeño, entonces podía poner a Calimán en situaciones de enorme desventaja, aunque muchas veces Solín le ayudaba a salir de los líos, ¿sí? Y de alguna manera uno decía, pero Calimán, ¿qué hace cargando a este niño para todos lados, que se va a volver un rollo? Porque el niño era obviamente muy frágil. Sin embargo, el origen de Solín, como te decía, era un niño que él no sabía que era heredero de príncipes, entonces él, para sobrevivir, él robaba,
Sí, era un niño que iba, o sea, era un niño de alguna manera, no era tonto, pues, no, el chino era muy hábil, era muy ágil y digamos que resultaba ser un aliado muy eficaz en momentos cuando uno no esperaba. Doy un ejemplo, si a Calimán lo capturaban, pues Solín lograba escurrirse, digamos, en zonas pequeñas, en túneles, y por ahí llegaba y lograba rescatar a su amigo. De hecho, tenía una frase Solín para Calimán muy bella, que yo no la entendía cuando la leía, debo decir. Yo tenía, dije, ay, ¿qué quiere decir eso tan bonito? Porque yo lo leía como algo así como mon ami, ¿sí? Y mon ami es una frase en francés casi mon ami, mi amigo, ¿sí? Ese niño pequeño le decía a Calimán, un adulto hecho y derecho, mi amigo. Qué trasfondo tan bonito. Sí, yo sé que después Sí, la gente le pone malicia y la cosa, pero no, era el amigo y eso le daba una belleza total. Eso te cuento. sí, eso, esta cómic nos transmitía como muchas enseñanzas, muchas cosas muy profundas. Es hasta muy triste porque si era tan popular. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de ser tan conocido hoy en día? Bueno, yo pienso que el cómic mexicano, que es bellísimo, yo casi que estoy pensando en dedicar una sección al cómic mexicano con el respeto que me merece los cómics colombianos, los cómics bolivianos, ecuatorianos, panameños, europeos y norteamericanos. Creo que el cómic mexicano llegó a superar en algún momento al gran referente en cómic que es el cómic norteamericano, ¿sí? El cómic, y hoy digamos está por debajo hasta del mismo cómic europeo, cómic digamos de tipo de Hergé, de Tintín, de Mortadelo Filemón, ese tipo de cómic europeo tan interesante, o el cómic norteamericano que es el que la gente hoy asocia mucho en términos de Superman, Batman, los X-Men, los personajes de Marvel. El cómic mexicano, sobre todo en esa década de los 60, incluso 50 hasta los 90, competía y miraba de tú a tú a los cómics de otros países, incluso porque pues el gráfico aguantaba todo. Es decir, si tú mirabas una película de cine, pues los efectos especiales norteamericanos iban a superar a los de producciones de otros países. Pero en cómic el dibujo se iba a ver igual de bonito. Tanto que muchos de los cómics norteamericanos fueron acoplados, adaptados en México y teníamos un hombre araña mexicano. Pues era, digamos, tomaba la licencia de Marvel, pero las historias de ese hombre araña eran muy, digamos, adecuadas en teoría para los latinoamericanos y tenían unos detalles muy interesantes. Ese es un cómic, si mal no estoy, de los 70 y 60, 70 tal vez, no, 70. Y era muy chistoso porque tú veías a Peter Parker mucho más con rasgo un poco latino, más mexicanizado. Y las mujeres en el cómic eran chicas muy parecidas a Yayita, la de Condorito. Sí, o sea, eran así mujeres 90, 60, 90, con escote, que era muy común en el cómic mexicano, mostrar muy atractivos a las muchachas para que los jóvenes y los niños termináramos comprando mucho el cómic de esa época. Y digamos que es una fórmula que posiblemente el que menos la manejó, pero la manejaba era Calimán. Todas las chicas que salían en Calimán eran unas mujeres bellísimas, despampanantes, y creo que eso fue pues perdiendo fuelle, ¿no? Digamos que en los 90 ya la gente dejó de consumir tanto cómic, ya se consumiera más televisión, ya el cine de efectos especiales ganó una fuerza enorme, ¿sí? Y digamos, en los 70, por ejemplo, Superman, el actor Christopher Reeve, del que hablaremos después en otro especial, Christopher Reeve y los que dirigían trataban de hacer que Christopher Reeve se pareciera a los cómics de Superman, ¿sí? Ya los siguientes cómics trataban de que se pareciera a Christopher Reeve, es Superman. Si me hago entender el impacto del cine, el impacto de la televisión a ese nivel, pienso que con Calimán se da un fenómeno de ese orden. El cine y otras manifestaciones son las que se vuelven el mainstream, o el mainstream, lo principal, digamos que la gente empieza a ver es más televisión, si quiere ver entretenimiento ya no escuchaban tanto radio, sino veían televisión, si querían sentir algo de entretenimiento ya no iban a leer el cómic, sino preferían ir al cine, y eso le fue quitando mucho peso al cómic mexicano, ¿sí? Es una lástima, es un pesar. Creo que incluso duró bastante, porque si tú calculas ver cómic de Calimán hasta entrado los 90, hasta inicios de los 90,
pues eso habla de una industria que hizo por resistir muchísimo los embates del mundo moderno, ¿sí? Hoy el cómic que sobrevive un poco más es el cómic que está muy asociado al superhéroe norteamericano de DC Comics, de Marvel, pero si te fijas, todos los demás han estado muy de capa caída, ¿no? Y creo que esa es la otra. Calimán ya después fue difícil, y lo mismo con muchos cómics mexicanos, adecuarlos a los tiempos actuales. Te doy un ejemplo con Superman, con Batman. A Superman después lo vamos a ver con cabello largo, un Superman lo vamos a ver que se casa, Superman lo vamos a ver con otros conflictos, Batman también muy emocionales, muy psicológicos. Calimán siempre fue un hombre como de una única línea, ¿sí? Tal vez lo único es que el Calimán de los primeros cómics era un Calimán más bien delgadito, ¿sí? Muy hombre tibetano, delgado, muy fuerte pero delgadito, y tenía una característica muy curiosa. En los primeros cómics de Calimán, él tenía aretes en las orejas. Eso se lo quitaron, porque tipo con arete en aquel entonces, ¿sí? Ya más o menos hacia el cómic 200 en adelante, Calimán era todo acuerpado a lo Arnold Schwarzenegger, así, todo cuajado, todo chocolatinero, muy, muy, muy fuerte, muy, muy, muy aguerrido. Cosa curiosa, el personaje del cómic, el Calimán dibujado en el cómic o en el cuento, era Lampiño. El Calimán, el que interpretaba el actor, era velludito acá. Y un detalle que muy poca gente de pronto, incluso los seguidores de Calimán, no siempre reconocemos o sabemos eso. Las primeras muy, muy antiguas versiones de Calimán, ni siquiera en cómics, sino casi que en la publicidad en radio para llegar, lo mostraban con bigote. Detallitos, ¿no? Que no es siempre, porque si tú ves el cómic de Calimán y vas a ver que no tiene bigote ni nada de eso, sino era un personaje ojiazul, muy bonito, además muy bonito, tipo Calimán era un prototipo no latino, sino más bien un prototipo europeo de hombre, ¿no? Ojiazul, cabello encrespado, luego lo mostraban lisito, pero realmente un tipo muy bonito que incluso no tenía características hindúes, tenía más características europeas como te menciono. Muy interesante. Y también como queda tanto a la imaginación en el programa radial, entonces como que seguro de la voz y así, cada quien sacaba su prospecto de Calimán. Qué buen comentario ese. Mira que Calimán, yo no recuerdo el programa de radio mexicano, se puede encontrar en YouTube, pero yo me quedé, y además es que uno lo puede encontrar, pero yo prefiero escuchar la voz de los artistas de doblaje colombianos. En el doblaje colombiano, el actor que encarnaba la voz de Calimán se llamaba Gaspar Ospina. Mira que todavía me acuerdo del nombre de él. ¿Sí? Y creo que el de Solín era una actriz, no me acuerdo si era Erika Tune y otra actriz, ahorita se me escapa el nombre de la otra. Pero de Calimán sí me acuerdo que era Gaspar Ospina. Y Gaspar Ospina tenía un vozarrón. Sí, decía serenidad y paciencia, mi pequeño Solín, no sé qué. Uno escuchaba esa voz de Calimán y uno sentía que en la radio estaba hablando de Calimán. ¿Sí? Era realmente la magia de la radionovela. Me gusta muchísimo esa figura, claramente con la, de alguna manera, casi desaparición del formato novelesco. Todavía hay radionovelas, pero pues ya digamos sin el empuje de esa época. La magia ayudaba muchísimo. Por eso te decía, los villanos eran malísimos. Entonces el villano era como, ¡qué malo soy! Sí, y como que era el estereotipo. No había agüita tibia. Sí, era o frío o caliente. Ese era Calimán y fue un personaje que marcó muchísimas generaciones, ¿no? En tu caso seguramente abuelos, papás, ¿sí? De pronto hasta hijos alcanzaron a marcar. Digamos que si nos atenemos a la cifra, las personas que de alguna manera nacieron hasta mediados de los 80, es posible que recuerden a Calimán con mucho cariño, ¿sí? Porque ya el último cómic es en el 91, el programa de radio evidentemente desapareció años antes, pero nos quedó un recuerdo bellísimo, un legado muy bonito en películas. Ojalá algún día retorne, ¿no? Ojalá. Y como haciendo otra preguntita aquí, como si un niño o un joven descubriera Calimán hoy, ¿qué crees que le enseñaría sobre la vida? Bueno, mira, que ese tema de serenidad y paciencia sería bien importante. Claro, no sé qué tanto hoy una persona, la fuerza física de Calimán sorprendía,
pero Calimán manejaba poderes telequinéticos, manejaba poderes mentales, era capaz de hipnotizar a miles de personas, podía levitar. Calimán no volaba, pero sí levitaba, es decir, se elevaba un poquito sobre su eje. Creo que ese tipo de poderes místicos ya hoy no, tal vez sí sigan llamando mucho la atención, ¿no? Y entonces ante eso, de pronto lo que sorprendería es ver que el gran poder de Calimán, y lo decían en algunas ocasiones, era la fuerza del amor, ¿sí? Era un personaje fiel a sus principios, ¿sí? Era un personaje como ético, claro, de grandes valores, en un mundo de buenos y malos, vuelvo a insistir en eso. Es decir, tal vez eso también, hoy por hoy, podría ser una fórmula muy difícil, ¿no? Porque no me imagino, digamos, Calimán enfrentado contra un enemigo que fuera el profesor de él, el sabio maestro que lo orienta a él, y de pronto resulta que el maestro fue un traidor a la causa. Piensa en Misión Imposible, la de Tom Cruise. Ese tipo de cosas no se verían ahí. Ah, se me olvidó un detalle. Calimán en los primeros cómics lo mostraban casado. Entonces también queda uno, ya después lo mostraban, tuvo parejas por doquier. Es que era una versión muy James Bond, solo que más caballeroso todavía. No, seguramente tendría que adecuarlo mucho a los tiempos actuales. Pienso que puede funcionar, pero seguramente muchos lo piensan, particularmente los dueños de sus derechos, pero los inversores creo que todavía no le apuestan por lo costoso que eventualmente sería hacer un Calimán. Yo no sé, yo pensaría que es viable, ¿no? Tal vez la mayor dificultad pueda estribar en el argumento. Ojalá cuando este podcast salga al aire, estemos ahí en el canal, lo puedan ustedes ver, al poco tiempo se diga, va a haber serie animada o serie de Calimán. Qué rico sería, y volveríamos a hablar sobre el tema, mi querida Yancy. Sí, manifestémoslo. Sí, que sea el momento. De hecho, si ustedes quieren ver a Calimán, qué rico que en sus comentarios, en sus preguntas, en sus reflexiones, nos lo digan, ¿sí? Y estén comentando ello. Asimismo, también quiero aprovechar y decirles que si esta sección les ha gustado, propongan personajes retro, series retro, personajes retro, en los que yo haya estado. O sea, les recomiendo mucho época 70 a los 80, esa década particular en la que estaba joven y estuve ahí presenciando cosas que seguramente muchos de ustedes no vieron. Aquí hablaremos, por ejemplo, de ese Superman de Christopher Reeve, hablaremos del King Kong, sabían que hubo cómic de King Kong, hablaremos del Emily Pingüino, en fin, estaremos hablando de varios personajes. Mi querida Yancy, ¿cómo se sintió? Muy bien, qué espacio tan agradable y de mucho aprendizaje. Qué rico, mi querida Yancy. Y bueno, mis amigos, esto sería todo por hoy. Si les ha gustado, estaremos muy atentos a seguir generando estos contenidos. No olviden sugerencias, no olviden comentarios, no nos vamos a enojar con las críticas, estamos en construcción, estaremos para mejorar. Mis queridos amigos, nos veremos en una próxima transmisión. Mi querida Yancy, muchas gracias a usted por la invitación a este espacio tan maravilloso, y bueno, coméntenos acá si conocían a Calimán o se enteraron acá como yo y entraron en este viaje tan agradable. Un abrazo, hasta la próxima.